aquella vez un temor reverente vino a mí. Y yo me resistía en ese tiempo a Dios. Y yo entendí que lo más saludable en esta vida es obedecer a Dios. Ahora, la unción profética, que es una unción poderosa, que yo declaro que se abre tus ojos para que tú veas como Dios ve. Es una unción que vale la pena tenerla. Porque cuando tú caminas y ves como Dios ve, y le quiero contar algo, los profetas no son los más famosos. Son los que están en más secreto y más oculto, pero son los que están haciendo y provocando grandes cosas en el mundo sin que la gente se dé cuenta. Porque ellos están declarando, porque ellos están profetizando. Y cuando el Espíritu Santo toma un cuerpo para interceder, que carga el don profético, están bajando los planes y los diseños de Dios. Entonces, usted debe valorar el don profético. Usted debe apreciar el don profético. Y el don profético no es más que ver en el plano de Dios como Dios ve. Amén. Mirar las cosas que Dios va a hacer. Mirar las cosas que van a acontecer. Mirar la dirección de Dios. ¿Para qué es el don profético? Para dirigir al pueblo, para dirigir la iglesia. ¿Hacia dónde debe ir? ¿Hacia dónde? Ahora escuche, Noé era un profeta, predicó 120 años. Y usted debe saber esto, el don profético es para direccionar a la gente, aunque nadie siga esa dirección. Porque el don profético es para agradar a Dios. Los dones son para agradar a Dios, para servir a Dios, para hacer el trabajo de Dios. Pero nadie le dirá a Dios, es que tú hiciste esto y no nos dijiste. Y Dios va a decir, como Abraham le dijo al rico, allá tienen a los profetas en la tierra para que les anuncie lo que ha de venir. Entonces tenemos que creer en lo profético. Tenemos que creer en lo que Dios habla y en lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Ahora, que no todo el mundo lo crea, no importa. Lo importante es declararlo, anunciarlo. Pero ese es el precio que un don profético tiene que pagar. Amén. Así que, para cerrar, le dije a Donnie, entonces, tienes que ir hoy. Yo voy a estar ahí, pero tú vas a enseñar. Te toca. No sabía lo que había pasado con el gerente. Me gustó que lo contaras. Pero esa es la respuesta de Dios. Dios es el jefe de ese gerente. Dios está por encima del gerente. Dios está por encima porque Él es el dueño de todas las cosas, de la tierra y de su plenitud. Y debemos aprender a seguir la dirección de Dios. Amén. Debemos aprender a creerle a Dios, a rendirnos a Dios. Cuando venía hacia aquí, pasé por una universidad y me detuve. Y esto quiero contárselo. No sé cuántos carros hay, eso estaba lleno. Porque ahora las universidades estudian los domingos. Desde la mañana hasta la noche. Y usted ve la gente ahora metida ahí. Y yo le decía al Señor, fíjese cómo el diablo está engañando. Antes, en los tiempos cuando estaba chiquita, el domingo era para pasar en familia. El domingo era el que se daba libre para descansar. Pero ahora, hoy domingo, todas las universidades en el país están llenas. La gente que trabaja de lunes al sábado ahora está el domingo estudiando todo el día. Desde las 8 hasta las 5, 6 de la tarde. Y hay mucha gente que no viene a la iglesia el domingo porque tiene clase el domingo. ¿Sí? ¿Sí? Porque el diablo ha preparado, y no estoy diciendo que es malo estudiar, estudie, pero usted no veía que los domingos antes la gente estudiaba. Yo no sé cómo se puede ser médico solo estudiando los domingos. Yo no sé cómo se puede ser abogado estudiando los domingos. Pero lo que le quiero decir, que ahora mucha gente, y yo le aseguro que ahí puede haber muchos cristianos,
Y hay mucha gente sacrificándole ahora a Grecia el domingo y no a Dios. Hay mucha gente sacrificándole a Grecia el domingo y no a Dios. Hay mucha gente sacrificándole a Mamón el domingo y no a Dios. Porque para Dios no tienen tiempo. Así que ese es el sistema del mundo. Entre más te alejas de Dios, ¿qué está creando ese sistema? Lo que la Biblia dice, que en los tiempos finales habrá gente amadora de sí misma. Amadores, o sea, que solo les importa a ellos. Y no les importa a Dios, ni le importa lo que Dios piense, ni le importa el congregarse, ni compartir en familia, ni celebrar al Señor, ni adorar al Señor, ni alabar al Señor, ni ir a orar al Señor, ni ir a interceder al Señor, ni ir a escuchar la palabra del Señor. Y está Grecia saturando a esa gente de conocimiento. Llenos de conocimiento, pero al Dios vivo no se le adora, no se le celebra, no se ora, no se intercede, porque el sistema del mundo se ha creado para apartar al pueblo de Dios de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Dos cosas. ¿Para qué pidió Dios que Faraón dejara ir a su pueblo? Y la guerra de los últimos tiempos es una guerra de Dios otra vez con Faraón, que representa a Satanás. ¿Para qué Dios le pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo? Para que le adoraran y le sirvieran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo Dios? Deja ir a mi pueblo para que me adore y me sirva. Diga conmigo: adoración y servicio. Entonces, ¿qué hizo Faraón? No. Y hubo una guerra de 11 plagas. Una guerra. Y Dios comenzó a mandar los juicios. Que cuando usted mira los juicios de estas plagas de Egipto, usted mirará un paralelismo en las plagas de los últimos tiempos. Las mismas plagas, con otro nombre moderno. Pero, ¿y cuál es la razón de esa última guerra? Que el pueblo de Dios le adore y le sirva. Entonces, hoy vemos ya vemos hoy que Faraón está metiendo presión en el mundo al pueblo de Dios para que no le adore y para que no le sirva. Entonces usted tiene que aprender a saber que Dios le ha liberado de la maldición por la sangre de Jesucristo para que le adore y le sirva. Amén. Dios le ha hecho libre para que le adore y le sirva. Dios no le hizo libre para que volviera a estar en esclavitud, sino para que le adorara a Él y le sirviera. Diga conmigo: Dios me hizo libre para que le adorara y le sirviera. Entonces, ¿qué está haciendo Faraón? Metiendo presión en el mundo, en los sistemas, y esto se va a poner más candente. Porque usted va a ver en los trabajos, y usted sabe que va a hacer el diablo cuando sabe que son cristianos. Va a hacer esto: pónmelo el domingo para ver qué va a hacer con su fe. ¿Te acuerdas, Donny? Cuando tu antigua jefa le dijo a él: yo quiero ver qué vas a hacer con tu Dios en este trabajo, que hay que procesar los domingos. ¿Qué vas a hacer tú cuando tu jefe te rete? ¿Qué vas a hacer tú cuando tu jefe te diga: hay que trabajar el domingo? No importa, hay que trabajar el día del servicio al Dios vivo. Si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes, si es sábado, si es domingo, hay que trabajar. Porque Mamón va a poner demanda
que hay que trabajar el día que Dios ha escogido, que le adoremos y le sirvamos. ¿Qué va a hacer usted? Y cuando él me contó eso, que la jefa le dijo, yo quiero ver qué vas a hacer con tu Dios. ¿Usted sabe qué hizo él? Presentó la carta de renuncia. ¿Qué tenemos que hacer frente a estos escenarios? Mi experiencia fue esta. Jefe, yo le resuelvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo todos los problemas de la empresa. En el horario que usted quiera. Pero los días que le tengo que servir a mi Dios no es negociable. Esa es la oferta que le tengo. Pero yo le resuelvo los problemas, porque cargo la unción del Santo de Israel. Y lo que ha sido imposible para ustedes, para los abogados, para los bufés, mire, yo le aseguro que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder y el nombre de Jesús, se lo resolvemos, porque Dios también nos manda a someternos a la autoridad. Pero yo le digo, cuente conmigo, vamos a echar la empresa para adelante, la vamos a poner a funcionar. Tenían 2 años contratado a una compañía española y no le habían podido sacar los permisos. Denme 3 meses y le pongo todos los permisos en el escritorio, para la gloria de Dios. Pero yo sí le tengo que decir que para que la unción fluya, yo tengo que estar primero con mi Dios. Así que usted tiene que ser beneficiado por la gracia de Dios en su empresa. Y en 10 años nunca me tocaron nada. Y a los 3 meses puse los permisos. No murió nadie. Ungí los ríos. No murió nadie en el proyecto, mientras que en los otros proyectos morían 35 personas. No murió nadie, fue éxito total. Hay proyectos que se estancaron hasta el día de hoy. Ellos generaron, ellos arrancaron, ellos vendieron a los mejores precios, porque cuando la unción de Dios llega a un lugar, llega para glorificar al Dios vivo. Pero mientras que no se negocie la unción, llega para glorificar al Dios vivo. El problema es que cuando tú no conoces a tu Dios, tú vas a querer someterte. Pero cuando tú conoces a tu Dios, tú le dices, yo tengo que obedecer, porque Dios ya me pasó por el desierto, ya yo estuve en necesidad y Dios me sacó del desierto y yo probé, y Dios me dijo que guardara sus mandamientos, y que todo lo que yo pusiera en las manos prosperaría por cuanto yo guardo sus mandamientos. Iglesia, no tienes miedo, no tengas miedo de decirle esto a tu jefe. No tengas miedo. Dile a tu jefe, mire, usted necesita que yo venga a esta hora. No tengas miedo de decirle al cliente, espera que, mira, es que yo no te sirvo si yo no obedezco a Dios. Pero si yo obedezco a Dios, esto se incrementa y comience a profetizar en ese trabajo. Esto se incrementa, comience a profetizar, porque donde Dios es respetado, ese lugar va a incremento. Donde Dios es honrado, ese lugar va a incremento. Porque cuando José llegó a Egipto, la necesidad que estaba ahí, la unción la suplió, el manto la suplió, el Dios de los cielos fue honrado. Pero tú tienes que declarar la palabra. Y me pasó igual. Y cuando me entrevistaron, yo le dije a mi jefe, mire, yo me gusta el trabajo, no es lo que yo gano, pero está bien, porque Dios me dijo que viniera. Él ni entendía lo que yo le estaba diciendo, pero a mí Dios me dijo que viniera. Y yo voy a obedecer a Dios. Pero usted tiene que saber que yo solo le voy a funcionar mientras que yo obedezca a Dios. Mientras que yo obedezca a Dios, vamos a tener éxito. Mientras que yo obedezca a Dios, se van a abrir los cerrados. Mientras que yo obedezca a Dios, vamos a prosperar. Así que el día que usted me pida algo que yo tenga que desobedecer a Dios, ese día me voy. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Porque yo le dije, porque yo soy una pastora, dirijo una iglesia, y ahora después me tocó decirle a Dios, por favor, necesito tu respaldo.
Así que me pasaron la lista de todos los problemas. Y le quiero decir algo. Ahí conocí al Dios vivo. Yo llegaba con mi jefe, un hombre que no conocía a Dios. Donde una mujer que le había tirado los perros, la guardia, los abogados, pero le había cerrado todo acceso. Así que yo le dije, Señor, empezamos el recorrido de las dificultades. Le dije, Señor, yo necesito tu respaldo, pero yo necesitaba conocer a Dios. Y cuando llegamos a ese lugar, la mujer que había tirado abogados, insultos, ofensas, salió corriendo, sonriéndose al portón. Abrió la puerta. No, pase, pase. Nos tenía comida, nos sentó en la mesa y sin hablar dijo, ¿qué tengo que firmarles? Comimos, firmó, nos fuimos. Y cuando me monté al carro, mi jefe llamó al presidente de la compañía, un neozelandés. Tú no vas a creer lo que aquí acaba de ocurrir. ¿Te acuerdas la mujercita tal? Sí. Nos recibió en el portón, abrió la puerta, nos estaba sonriendo. Eso es lo profético. Boté lágrimas, pasé sola, lloré, no tenía cómo pagar las deudas. Pero le obedecí a Dios por encima de todo el mundo. Y mi jefe llamó al presidente de la compañía. Eso es lo profético, por eso te lo estoy contando. Esto que acaba de pasar, no lo puedo creer. No encuentro palabras para describírtelo. Y yo le dije, eso es lo sobrenatural. Y mi jefe me dijo, no sé qué pasó, no lo puedo entender, pero yo estoy feliz. Ese día teníamos una agenda de 6 personas difíciles que tenían más de un año trancando el proyecto. Y ese día terminamos a las 5 de la tarde con todos los contratos firmados. Para la gloria de Dios. Cerraban calle y cuando yo llegaba, la comunidad decía, a la arquitecta me la dejan pasar porque con ella no tenemos problemas. Y la compañía me pasó a ser una gerente ejecutiva a partir de ese momento. Y cada vez que le decía a mi jefe, mire, tengo que ir a un congreso a Honduras, tómate el tiempo que quieras. Nivia, ponía un correo, Nivia tiene que ir a un congreso a Honduras. Llevé al profeta Abraham a ungir todos los proyectos, porque tenía de la presidencia el go para hacer lo que sea, porque con hechos había mostrado el poder de Dios. Esto no se trata de ser buen empleado o mal empleado, se trata de que tú le des lugar a Dios, de que sea Él el que haga. Y cuando tu jefe, y escucha esto, eso no me hacía altiva, no, yo era sumisa y respetaba a mi jefe. Pero cuando había dificultades, yo decía, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ya mi jefe conocía eso. Esa es la unción profética. Y conocí a Dios. Entonces dije, valió la pena el sacrificio, valió la pena quedar sola, valió la pena llorar, valió la pena el rechazo, valió la pena el menosprecio, valió la pena el abandono, valió la pena las lágrimas, valió la pena la soledad, valió la pena caminar sola, las noches de hacer vigilia en el cuarto llorando, valió la pena porque la evidencia de la unción profética estaba allí. ¿Comprende esto? Eso es unción profética. O sea, cada vez que usted compromete la verdad,
usted no puede desarrollar la unción ni el don profético. No puede. No puede. No puede. Porque el don profético no depende de ninguna ligadura, ni en las emociones, ni en el corazón. Solo depende de Dios. Y tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Amén. Tienes que estar dispuesto a creerle a Dios. Amén. Tiene que estar dispuesto a creerle al Dios de los cielos. Amén. Y ese tiempo que conocí al Señor, me dice un profeta, dice Dios que te va a entregar ciudad de David. Si yo no hubiera conocido a Dios en ese caminar, yo no vengo a David. Yo vine porque conocía que Dios era real, que Dios había... Eso que le estoy contando se llama respaldo de Dios. Eso se llama señales, milagro, maravilla, prodigio. Y eso, a las señales vienen cuando la mano de Dios está en un lugar. La señal viene cuando la mano de Dios está en una casa, en un hogar, en una familia, en una iglesia, en una ciudad. Cuando la mano de Dios se posa en un lugar, allí van a haber señales, maravillas, prodigios. Los cerrados se abren. Y le tengo noticia: esa señal y esa mano no viene sobre cualquiera, sino sobre aquellos que obedecen su palabra. ¿Quieres obedecer la palabra de Dios? Si tú te paras firme a obedecer, ponte sobre tus pies. Si tú te paras firme a obedecer la palabra de Dios, contra viento, contra marea, si tú te paras firme, solo vas a mirar señales, maravillas, prodigios. Amén. Y me hicieron la guerra en ese lugar, porque la excelencia siempre levanta la envidia, dice la Biblia. Así que la excelencia, pero yo comencé a establecer decretos. Aquí solo me muevo cuando Dios me mueve. Y yo quería renunciar, pero Dios me dijo: aquí te mueves cuando yo te muevo. Así que Dios me dijo un día: la señal para moverte de ese lugar es que yo mueva la puerta por la que te conecté. Así que 3 meses antes de salir, recibí una llamada de mi jefe y me dijo: te digo que estoy saliendo de la empresa. Cuando escuché esa llamada, mi corazón latió, porque le dije: es la mía también. Porque yo tenía un pacto con él, un acuerdo con él. No con los nuevos jefes. Así que salió y comenzó la fricción. Y la nueva gerente entró a mi oficina a confrontarme. Y mi respuesta fue: si ya usted no me necesita, me puedo ir. Y en efecto, a los 3 meses entraron con mi liquidación, mis papeles. Era el tiempo de salir. Pero ya todos los proyectos tenían 3 años en operación en excelencia. Todo fue en excelencia. De nada sirve que usted esté en un lugar sin el respaldo de Dios. Lo único que usted va a trabajar en su fuerza. Y al lugar que usted entra por gracia, si usted pierde la gracia, usted termina en su fuerza y va a terminar mal. Porque por gracia entraste, tienes que sustentarte por la misma gracia que entras a ese lugar. Tienes que sustentarte. Así que tienes que saber que lo que te sustenta en un lugar es la gracia de Dios.
Y cuando pierdes esa obediencia, la gracia también se va. Y lo otro es que tienes que saber que hay lugares que Dios te lleva solo para entrenarte y capacitarte. Es más, te lo voy a decir, hay lugares que Dios llega para entrenarte y capacitarte, y por ese entrenamiento ese lugar va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Pero cuando Dios dice, me voy de aquí, y usted se quiere quedar, no de aquí, del trabajo. Cuando Dios dice, me voy de este lugar, usted dése cuenta que Dios se fue y mejor váyase. Porque cuando usted se queda sin Dios en un lugar, todo comienza a hacerse en una fuerza, en un problema, en una situación, en un ta. Por eso usted tiene que aprender a conocer a Dios. Y yo le dije a Dios, yo me voy, porque si tú te vas, yo me voy. Si tú te vas, yo me voy. Yo no me quiero quedar ahí sin Dios. Usted debe asegurarse que está en los lugares donde Dios está. Y usted debe orarle a Dios, llévame a los lugares donde tú estás. Y una señal que tú vas a un lugar donde Dios está, es donde la gente le teme a Dios, respeta a Dios y honra a Dios. Y la señal que ellos respetan a Dios es que ellos nunca te van a obligar a ti a negociar el servicio a Dios. Nunca. Porque tienen tanto temor a Dios que te van a decir, como el faraón tuvo que tener temor a Dios después de 12 plagas. Mire, váyanse corriendo a adorar a su Dios, que ya yo no aguanto los azotes. Un lugar, escucha esto, que le hace tropiezo a los cristianos para que le sirvan a Dios, usted va a ver problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a Dios mismo, no al empleado, no, se está oponiendo a los mandamientos de Dios. Por eso mi oración es que todo lugar donde ustedes estén, una gracia de Dios venga sobre los dueños, sobre los propietarios, sobre las universidades, de que cuando usted como estudiante le diga, profesor, es que el domingo en la mañana yo le sirvo a Dios, el profesor le diga, no te preocupes, yo te guardo la clase para cuando vienes a las 2. No tengas miedo. Profesor, es que yo soy cristiana y he decidido obedecer a Dios y congregarme. Y necesito ir el domingo a la iglesia en la mañana, a la hora de mi servicio. Mucha gente que ama a Dios que quiere estar aquí, pero no puede, porque el diablo le cambió los horarios. Pero usted es el responsable, usted, de decirle a su jefe que usted ha entregado su vida a Cristo y soltar la palabra, y que ahora usted va a obedecer a Dios para usted ser un ejemplo en ese lugar, para bendecir su empresa. Háblele. Y si por encima de esto ellos le ponen tropiezo, yo le profetizo que usted va a conocer a Dios pelear por usted. Yo le profetizo que usted va a ver a Dios pelear por usted. Pero yo también declaro que si usted no tiene empleo, Dios le va a llevar a lugares donde le teman a Él. Tal vez no le obedezcan, pero le teman. Amén. Y si usted necesita, sáquele el texto bíblico. Dígale, Dios le mandó a Faraón estas plagas. Pastor, y si no me contratan, la puerta que Dios cierra es porque le va a abrir una mejor. Si Dios le cierra una puerta, es porque le va a abrir una mejor. Entonces usted créale a Dios. Créale.
Porque es tiempo de que usted como creyente pase a un nuevo nivel de fe y confíe en el Dios. Dios está llamando a su pueblo en el mundo entero. Dios está llamando a su pueblo en el mundo entero a que le adore y le sirva. Dios está llamando a su pueblo que vuelva a su casa. Dios está llamando a su pueblo que venga a reunirse y a congregarse y a adorarle y a servirle. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando vengan las tribulaciones, ya las estamos viendo, necesitamos la presencia de Dios. Y por eso Dios necesita a su pueblo congregado. Así que dígale al que está al lado, por eso tú necesitas venir a adorar al Señor. Para traer la presencia de Dios. Ese es el trabajo nuestro. Traer la presencia de Dios al adorarle, para que venga, nos proteja, nos guarde. Amén. Y le voy a profetizar, usted va a marcar la diferencia en ese lugar. Usted va a marcar la diferencia en ese lugar. Lo voy a decir de nuevo. Usted va a marcar la diferencia en ese lugar. Amén. Así que, Donny, si te toca ir a trabajar en la tarde, declaro que hoy vendrán los boletos como nunca antes. Hoy habrá ahí un desatar de lo sobrenatural. Y no porque sea quincena. Sí, porque el mundo mide todo así. Como es quincena, los super se llenan, los carros están en la calle. Así que nosotros necesitamos milagros fuera de los días de quincena. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gente, ese es su Dios y ellos creen que los milagros están ahí. Entonces nosotros desatamos milagros cuando la gente no puede. Los milagros sobrenaturales, amén. Diga conmigo, los milagros sobrenaturales, las señales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Que dice, a los que creen, estas señales les seguirán. Las señales te van a seguir en el trabajo. Las señales te van a seguir en tu casa. Las señales te van a seguir a la barriada. Las señales te van a seguir de manera sobrenatural. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Donde usted va, señales le seguirán. ¿Lo recibe? ¿Lo recibe? Está llamado a manifestar señales, milagros. Y dígale al Señor, Señor, yo soy aquí su empleado ungido. Dame todos los problemas que vengan a mí para que tu unción los resuelva. Pon en mí la unción que va a resolver todos esos problemas. Para que me pregunten, ¿y cómo lo hiciste? Yo no lo hice, es la unción.